Nuestras almas conducen la antorcha que despide su lumbreo luz inmortal. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Gracias. Después de haber escuchado nuestros himnos, reiteramos la bienvenida a todos y a nombre de nuestro señor rector, doctor José Consuegra, y de nuestro señor decano, doctor Porfirio Bayueles Chonewol, reciban un cordial saludo. Para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar es muy grato
emprender actividades en pro de la armonía social, de la paz y la convivencia. Por eso hoy vamos a tener un tema muy importante que es reflexiones sobre la paz. Pero antes quiero dar la bienvenida también a la mesa principal, doctora Rosemary Quintero, bienvenida, doctora Patricia Guzmán, doctora Astrid Martínez, doctor Crispín Maestres, bienvenidos todos a este ejercicio, que es un ejercicio permanente que debemos realizar en todas las universidades. Buscar la paz, la armonía, no es fácil, pero tampoco es imposible si todos ponemos de nuestra parte. Le damos la bienvenida entonces a nuestra expositora de hoy, que va a hacer es un diálogo sobre la paz, unas reflexiones sobre la paz anhelada. La doctora Rosemary Quintero tiene un BAT en Administración de Empresa e Innovación, especialista en Gerencia de Recursos Humanos y licenciada en Ciencias de la Educación. Desde el 2014 ejerce la Presidencia Nacional de ACOPI, cuenta con experticia en el campo de investigativo, económico y empresarial. Posee alta capacidad de proyección y superación de crisis empresariales, abanderada del trabajo asociativo de innovación y competitividad empresarial. Miembro de juntas directivas de orden nacional departamental. Cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos productivos, impulsando iniciativas para el desarrollo de las pymes en Colombia. Doctora Quintero, bienvenida y muchas gracias por honrarnos con su presencia. Muy buenos días a todos. Si no les incomoda, me gustaría estar acá porque el nombre Reflexiones me gustaría escucharlo, no solamente que ustedes me escuchen, son muchos jóvenes que pueden aportar desde también la parte de los docentes, directores de programas, Iván, Patricia, Gladys, Astrid, que también pueden aportarme a lo que vine a reflexionar con ustedes, que es un compromiso superior frente al país, que es la paz. Y digo anhelada porque yo no creo que exista de parte nuestra, ninguno de los presentes, alguno que no anhele la paz. Una paz que algunos han aportado muchas vidas, ha corrido mucha sangre en nuestro país precisamente buscando la paz. Y ahí estoy hablando no de un lado o de otro, sino todos somos colombianos y nos ha tocado vivir una historia bastante compleja. Yo voy a iniciar un poco hablándoles de quiénes estamos formando parte de esa delegación de parte del gobierno. Encontramos de todos los matices, encontramos personas que fueron militares, hoy gozando de su etapa de retiro, pero con ese gran conocimiento están aportando. Algunos militares activos también asisten de todas las instancias, desde el ejército, armada, la policía también está, y ellos asisten como observadores. Tenemos en la delegación anarquistas, una persona que él mismo se denomina anarquista, que no sigue ninguna regla, pero una persona también que conoce muy bien el país. Tenemos personas comunicadoras, politólogos. Tenemos dirigiendo la mesa de negociación a Oti Patiño. ¿Quiénes conocen a Oti Patiño? Levanten la mano. Ninguno. Oti Patiño, que hoy tiene el cargo de jefe negociador, fue uno de los miembros del M-19. O sea que también vivió como guerrillero, pero forma parte de un grupo que se acogió temprano a la paz y es el líder. Iván Cepeda también es una de las personas muy significativas dentro de esta delegación. Iván Cepeda es un congresista y pertenece a la Comisión de Paz dentro del Senado. También tenemos a María José Pizarro. ¿Quién conoce a María José Pizarro?
a ella sí la conocen algunos. Ella es hija del difunto Pizarro, que también fue un activista social del M-19. Y tenemos personas que pertenecieron al proceso de negociación con la FARC. Por ejemplo, Nigeria Rentería, Orlando, que fue militar, ellos también pertenecieron a la negociación con la FARC. Tenemos también a una persona que es pastora presbiteriana. Tenemos una indígena, Dayana Dominicó, que es una persona muy joven. Dayana no tiene más de 30 años, tiene 20 y tantos años, y ella vive en su pueblo indígena y vive circunstancias difíciles, pero ella está ahí. Tenemos la presencia de afros. Carlos Rosero es uno de activista social que representa muy bien los afros. Estamos los gremios. Uno de ellos es Fedegan, que es todo el tema ganadero, y ustedes saben que Pepe Laforí fue uno de los opositores cuando se hizo la negociación con la FARC. Estoy yo, que represento al segmento de la micro, pequeña y mediana empresa, que es la gran mayoría del tejido empresarial. Y así tenemos un sinnúmero de personas que formamos parte de esa delegación, de parte del gobierno, de parte del ELN, las cabezas que lideran ese grupo. Está Pablo Beltrán, está Telles y está Aureliano, que son, por decirlo así, las cabezas, pero también está María Consuelo, está Isabel, y unas personas que tienen toda una trayectoria dentro de la militancia guerrillera en diferentes cargos, unos más jóvenes, otros mayores que tienen más recorrido. A mí me gustaría un poquito marcar como unos hitos en Colombia de toda esa historia que nosotros hemos recorrido como país, y la pregunta es: ¿cuándo inició realmente el conflicto en Colombia? Y no hay una fecha precisa. Se piensa que entre los años 40 o 50, cuando ustedes recuerdan el asesinato de Gaitán, el movimiento gaitanista, de allí comienza a generarse grandes movimientos. Y en el año 64 se fundan los dos grupos, la FARC y el ELN. En ese sentido comienza a marcarse una historia muy ceñida a mucha violencia, un matiz muy violento y un conflicto prolongado, tan prolongado que hoy tenemos más de 6 décadas en guerra. Y uno diría, bueno, pero si nosotros como país firmamos la paz con la FARC, ¿qué sucedió con lo que se firmó con la FARC? Se monta toda una estructura en el país para identificar realmente cómo cumplir con todos esos compromisos que se hizo con la FARC. Uno de ellos, ustedes recuerdan cuando con la FARC se determinó la dejación de armas y que se fueron a unos lugares específicos provisionales. ¿Ustedes creen que esos lugares provisionales hoy ya no existen? Esos lugares provisionales que se le dieron a la FARC todavía están ahí. Muchos de ellos decidieron salir y tomar nuevamente las armas porque sienten que el Estado no les cumplió, y en el orden de que el Estado no les cumplió retoman armas y comienzan a organizarse nuevos grupos ilegales que son los que le llamamos los disidentes. Grupos ilegales que están custodiando territorios digo que es la mayor desgracia que puede tener el país, que se llama el narcotráfico. Entonces, territorios donde se cuidan las rutas del narcotráfico, un narcotráfico que hoy tiene un gran componente internacional, y uno de los países a nivel internacional con los que más se negocia droga en Colombia es México. Hoy México es prácticamente el que mueve todas esas
producciones nacionales que se dan en los territorios de mayor conflicto. Pero también hay que mencionar un aspecto muy importante cuando el tema de los conservadores con los liberales, 100 años de violencia y cómo se le denominó a ese enfrentamiento y una etapa nueva, el Frente Nacional, un Frente Nacional que marca un hito muy importante, pero que a pesar de ello, las brechas sociales, porque uno tiene que reconocer, las brechas sociales en nuestro país siguen siendo muy significativas. Cuando ustedes escuchan cifras de empleo, que conlleva desempleo también, cuando escuchan cifras de personas en pobreza extrema o personas pobres, cuando escuchan cifras de la gran concentración de la riqueza en unos pocos, cuando vemos datos que hay territorios que todavía no tienen la presencia del Estado. ¿Y cuál es la presencia del Estado? Es suplir las necesidades básicas. Nosotros no concebimos que hoy Colombia todavía tenga territorios que no tienen alcantarillado, que no tienen agua, que no tienen vías de acceso, que por mucho esfuerzo que se haga por producir honradamente, llevar esos productos de manera formal a un comercio es bastante complejo. En ese orden de ideas, eso ha generado un gran movimiento de que se quiere cambios. Entonces llega un nuevo gobierno, un gobierno que nace precisamente del M-19, un M-19 que dejó armas prácticamente sin ninguna condición. Cuando el M-19 decide dejar las armas, no tenía nada a favor prácticamente, pero precisamente por pensar ese M-19 un compromiso superior. ¿Cuál era el compromiso superior? Era lo que estaba demandando la población, los colombianos, que era tranquilidad, que se acabara la guerra. Ellos deciden dejar las armas y como ellos supieron dar lectura apropiada a lo que el pueblo colombiano estaba esperando, nace algo muy importante que es la nueva constituyente. La nueva constituyente, ustedes que están estudiando Derecho y qué más tenemos acá, Psicología y Trabajo Social, una nueva constituyente que es simplemente la carta de navegación para nosotros como colombianos, vivir, respetar y exigir la democracia, porque somos un pueblo basado en democracia. Cuando el M-19 deja las armas y se comienza a tramitar la constituyente del 91, ellos forman parte de la constituyente. Es más, Oti Patiño es uno de los constituyentes de ese año, de ese momento. Ustedes conocen también muy bien al doctor Eduardo Verano, fue uno de los constituyentes. Y así se marca un nuevo hito en el sentido de que es un grupo que dejó armas, pero comienza a hacer un gran recorrido político a través de una constituyente que para ellos es muy importante. Hay unos temas que uno debe mencionar. Cuando la época Gaviria, que estuvo liderando parte de ese proceso de constituyente, el ELN solicita que se le permitiera participar en la constituyente. Entonces me gustaría que hagamos la primera reflexión. Si Gaviria hubiese aceptado que el ELN participara activamente en la constituyente del 91, ¿quién hace una reflexión? ¿Qué sería diferente hoy respecto al ELN? ¿Quién quiere opinar? A ver. Nadie. ¿Algún profesor que me colabore también? Bueno, gracias. Buenos días. Mi nombre es Iván Maestre Maya. Gracias, doctora. Bienvenida a la Universidad Simón Bolívar. Gracias, doctora Astrid. El curso acá de Derecho, Psicología y Trabajo Social. Como esto es una reflexión, ¿verdad? Cada uno pues opina
lo que tiene que ver con la reflexión, y hay que decir que la Constitución del 91 es una Constitución democrática, participativa, pluralista. Se buscó que todos los sectores participaran en ella. Es una Constitución que tiene 13 títulos, tiene 380 artículos, hay una parte dogmática, una parte orgánica. Entonces considero que es una Constitución donde todos los poderes, ¿verdad?, la Iglesia, los empleados, los trabajadores, los abogados, los profesionales, toda la sociedad civil participó en ella. Entonces se busca es que dentro del Estado por eso es una Constitución amplia, ¿verdad?, de 380 artículos, de las más extensas del mundo, podríamos decir. Entonces lo que se quiere es que toda la sociedad civil, todos los gremios participen, los profesionales, la academia, en fin, los trabajadores. Entonces se busca que toda la sociedad civil participe para que haya una armonía, una paz total, ¿verdad? Entonces considero que la pregunta, de acuerdo a esa época, pues considero que Colombia con la Constitución del 91 cambió de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Se busca que haya más participación, que haya más democracia, que exista un país donde exista más progreso, ¿verdad?, más empleo, que se subsidien las clases sociales, que exista un equilibrio, ¿verdad?, los subsidios en salud, en educación, en vivienda. Entonces considero que en esa época pues se trató de que todos los sectores participaran, y pues entre más sectores participen pues puede existir una mayor paz, porque no pueden haber sino igualdad para todos los sectores. Entonces considero que si hubiera participado todos los sectores, como es la pregunta, pues tendríamos un país más estable, ¿verdad?, y más participativo, más democrático, más pluralista, y existiera una paz total como se está buscando en estos momentos. Gracias. Adelante. Ya te van a facilitar el micrófono, por favor. Sí, la pregunta es, cuando la época Gaviria, el ELN solicita que así como el M19 estaba vinculado en la estructuración de la constituyente, se le permitiera a ellos también, pero a ellos le negaron la participación. ¿Qué pasaría si le hubiésemos dado esa oportunidad al ELN? Hoy, ¿qué sería distinto? Bueno, lo primero que hay que mirar en contexto son las circunstancias históricas en la cual se da la constituyente del 91, y evidentemente el ELN no era protagonista, digámoslo así, de la historia como es el contexto del 2023 o en estos últimos años. Entonces es muy importante. Ahí la que tenía pues la beligerancia, mayor impacto político de las guerrillas, sin duda alguna era el M19. En un segundo nivel, con un crecimiento armado bestial, eran la FARC en su momento, y el ELN seguramente en un tercer momento o un tercer nivel tendría un protagonismo político y armado en el país. Seguramente políticamente se desmeritó mucho, ¿no?, el alcance o el impacto o la presión política que este grupo ejerciera sobre el gobierno nacional y sobre la invitación a ser parte de la constituyente, de la cual seguramente se despreció parte de su participación o su participación protagónica. Cualquiera que sea, yo creo que la conclusión que se llega con la Constitución del 91 pues es plausible, en el entendido que Colombia genera un cambio drástico de 180 grados en términos cuantitativos y cualitativos, pues se amplían los mecanismos de participación democrática, se profundiza en una idea de los derechos fundamentales que no existía en Colombia. Entonces hay grandes conquistas que hay que resaltar. Yo creo que lo del ELN es un tema circunstancial del momento histórico, pero es una paz parcial, porque pensar que el M19 nos posibilitaría pues una paz anhelada, duradera, como quieran llamarla, cualquier denominación, sería, yo creo que una apuesta, o fue una apuesta, creo que limitada, porque con posterioridad a la constituyente del 91, los resultados que nosotros conocemos es los 90, y los 90 sin duda alguna fue el fortalecimiento de la guerrilla de la FARC, del ELN. Entonces cualquier proyecto político para corregir los hechos del pasado tiene que ser una apuesta completa, una apuesta integral. Y si me permite, hago un punto ahí de referencia actual con lo que se está planteando.
Yo creo que la apuesta política del actual gobierno es interesante desde el punto de vista del anhelo, desde el punto de vista del corazón, desde el punto de vista del mandato constitucional que se predica en la Constitución del 91. Sin embargo, la apuesta tiene que replantearse bajo las lógicas de lo que se entiende en estados de beligerancia. Yo entiendo muy bien que históricamente dichos esquemas o criterios se han adjudicado a grupos que se levantan en arma en contra del Estado, como se le ha reconocido en su momento a la FARC, como se le reconoce en este momento al ELN, pero yo creo que esos indicadores o esas lecturas para invitar a negociar grupos armados tienen que hacerse en un plano de una recontextualización. Estamos haciendo proyectos de paz bajo esquemas del siglo XX y estamos en el siglo XXI, en el 2023. Entonces, por ejemplo, el gobierno dice, este grupo, las autodefensas, el Clan del Golfo, así lo llaman, no le reconocen el estatus, ¿sí? Y todos sabemos muy bien, porque igual ocurrió con las autodefensas, ocurre en este contexto igual con este grupo, y con esto no quiero ser parecer como vocero de ese grupo, porque no lo soy, por supuesto, soy un profesor y anhelo también la paz, pero considero que esos esquemas ambiguos hacen daño a la hora de replantearse un concepto de paz total. Hay un trabajo muy interesante de un profesor, un politólogo que es experto en conflicto, victimología, en un podcast que presenta en El Espectador, y hay unas diferentes columnas en La Silla Vacía, donde se replantean los criterios para invitar a un grupo a reconocer una condición política, y la condición política histórica no puede ser que me levanto en armas para derrotar al Estado. Y este grupo al cual le hago referencia, para mí es un problema mayúsculo, es un problema muy serio. Estamos hablando de más de 4.500 hombres armados que han hecho, de los últimos 4 años, han hecho 2 paros armados, paralizan el país, tienen control territorial, ejercen soberanía de forma ilegal, por supuesto, en más de 5 o 6 departamentos, y que el Estado venga a tratarlos como un grupo simple, criminal. Yo creo que no. Yo creo que esto es mucho más serio. Y hay que mirarlo con otro perfil, y creo que todas las condiciones jurídicas están. En el derecho todo es posible, ¿quién dijo que no? En el derecho se pueden llegar a acuerdos fundamentales, y yo creo que ahí el Estado perdemos una oportunidad de no de someter un grupo a una desmovilización o someterse a una ley especial para desmovilizarse. No, tenemos que pensar fundamentalmente en que tengo que replantear esquemas. Y lo último, y con esto termino, creo que es fundamental que en esta mesa de negociación que usted nos presentó, que es excelente, están grandes personajes de la vida pública, de la vida nacional, creo que hace falta la presencia de la academia. Y yo como profesor, yo reclamo sin duda que en este país tenemos grandes politólogos, grandes expertos en conflictos armados, y yo no veo eso ahí. Yo veo en la mesa son políticos, gente formada en la política, y el hecho de ser político no me hace un académico o estudioso. Yo puedo tener experiencias vitales, como bien lo decía usted, como la Oti Patiño, excelente, al cual se le reconoce pues todos los logros importantes, pero estas universidades como la nuestra, la Simón Bolívar, la Libre, la Norte, la Nacional, la Antioquia, tienen excelentes politólogos, y yo no veo la presencia de la academia, que quizás tiene una lectura sistemática, rigurosa, con bases en estadísticas y datos muy puntuales, que facilitaría una salida realmente a una paz negociada, duradera y total, como realmente es la proyección que tiene el gobierno nacional. Gracias. Muchas gracias por tus aportes, un fuerte aplauso. La profesora Astrid también pide la palabra. No, solo para indicar, ¿no?, respecto al contexto, como decía el doctor Ferney, pues sí, era el siglo XX y sabemos que el ELN es del siglo XX y de las primeras décadas, ¿no?, porque comienza ya para los años 60, 40. Fabio Vázquez, si no estoy mal, pues es su fundador. Y el contexto era diferente, pero sigue siendo todavía pertinente hablar del lenguaje, de las palabras que se utilizan cuando estamos en estos procesos de paz. Algunos creen que no es importante, y yo considero que sí. Cuando buscamos la paz, y la venimos buscando hace mucho tiempo,
porque las diferencias sociales de nuestro continente y de Colombia, pues definitivamente no han dado otra oportunidad. Somos un continente desculturizado, colonizado, atropellado, yo diría completamente abusado. Nos han, para comparar algo así como las barbaries de los romanos, nos acabaron a toda la población indígena, etcétera. Y lógicamente es un continente que ha sufrido mucho, muchísimo, pero tenemos que tener en cuenta que los procesos de paz no son sencillos, no son fáciles. En el contexto, Colombia llega a un momento en que decide y dice, sí, vamos a hacer un alto y vamos a negociar paz, pero nunca declaró la guerra. Es decir, Colombia nunca ha estado pues en ese estado de excepción, ¿no?, o especial de guerra. Hemos tenido pues momentos supuestamente de conmoción interior, de bueno, todo lo que me quieran decir, alteración del orden público, pero nunca hemos dicho Colombia está en guerra. Y en el lenguaje del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, esto es muy importante. Cuando estaban en este proceso de negociación, había una palabra que todavía sigue así como retumbando en nuestra mente y en nuestros oídos, y es terrorista. La connotación del terrorismo indica desde los tratados internacionales que no se puede negociar con terroristas, no se puede negociar, no se puede conciliar con ellos, no hay amnistía, no hay perdón, ¿okay? Y ese es uno de los aspectos que nosotros pues, tenemos que hacer, creo yo, la diferencia. ¿Qué es un grupo terrorista? El ELN pues, está considerado como la extrema izquierda. Si nosotros lo miramos en el contexto, comparar el M-19 con el ELN, pues no tendríamos como posibilidades. Y sobre todo, pues, era una realidad. Habían cometido delitos, habían cometido terrorismo, y así se estaba señalando en ese momento. Entonces, negociar la paz nos lleva a nosotros precisamente a no solamente cambiar de lenguaje, sino de actitud y de postura frente a esto. ¿Quiénes son los actores armados o cuáles son los actores realmente de un momento de paz? Eso era como lo que quería reflexionar. Hoy en día, volviendo otra vez al siglo XXI, como bien lo decía doctor Ferney, pues las cosas podrían ser diferentes, pero no. Seguimos utilizando un lenguaje fuerte, un lenguaje que de alguna forma hace la diferencia, hace la separación. Y a la luz de los tratados internacionales y del derecho internacional humanitario, uno se preguntaría, entonces, ¿realmente nos permite, si Colombia es un Estado social de derechos, si es un Estado garante, respetuoso de los principios del derecho internacional, como lo señala el artículo 9 de la Constitución, porque así lo decimos, que somos respetuosos de los principios, pues entonces tendríamos que hacer la verdadera reflexión, ¿verdad? Nos desarmamos de palabras, dejamos de utilizar algunas significativas, ¿verdad?, señalamientos. El mundo fuera, el mundo globalizado nos dice que pues, al observarnos, uno en películas o en algunos de estos videos que uno ve, nos muestra como un país sangriento, sanguinario. México, Colombia, las escenas yo a veces creo que se confunden cuando uno ve películas y nos muestran así como un estado en guerra, como un estado violento, como un estado en donde prácticamente pues la inseguridad está siempre reinante, etcétera, ¿verdad? Y que somos un pueblo súper violento. Y la pregunta es esa, entonces, ¿cómo vamos a llegar a la paz si nosotros estamos en un estado de violencia normalmente, nos agredimos, estamos en una actitud de enfrentamiento? La teoría del opositor, siempre estamos viendo en el otro
precisamente el que nos puede atacar y el que nos puede de alguna manera hacer daño. Entonces, sí es bueno desarmarnos de palabras, desarmarnos, ¿verdad?, de corazón y de sentimiento para poder lograr una paz. Hay una frase de cajón y dice, pues la paz comienza por tu paz interior. Pareciese que fuese de cajón, pero realmente no lo es. Es la única forma de llegar a una paz total. Cuando todos nosotros cambiemos el lenguaje de cómo nos dirigimos a los otros, de cómo nos sentimos frente al otro, si nos ponemos en el lugar del otro y en el zapato del otro, si pensamos, es algo como bastante absurdo, pero si yo me pongo a pensar cuáles fueron los motivos, por qué él está actuando así, por qué lo está haciendo, cuáles son sus razones, y realmente, ¿verdad?, cuál es su ideal, y quizás sea su único camino, posiblemente entonces entenderé los motivos del otro. Te pido apoyo ahora en la segunda reflexión. Muchas gracias a los tres aportes, fueron 3, Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Acá queda una tarea muy importante porque no hay presencia del sector de educación. Sin embargo, me adelanto un poquito, dentro de la agenda, en el punto de participación, la academia igual va a tener toda la participación, todos los espacios necesarios para aportar, para dejar las bases de las transformaciones que requiere el país. Y Astrid también deja muchos mensajes muy importantes y creo que trabajo social, psicología, allí ustedes pueden hacer un gran papel. Nosotros tenemos que, como Colombia, ajustar nuestras culturas, porque la cultura o la base de nuestra cultura, lo importante, lo innato, lo que llevamos casi en la genética, se ha ido dispersando y tenemos una cultura de desconfianza, de que las armas, la muerte se ha vuelto algo permanentemente normal dentro de nuestras vidas, cuando nosotros somos más que eso. Y hay que transformar también el papel de la misma familia. Mira que hay temas muy importantes. En estos días vi un video que le preguntaban a los padres de familia, un grupo, que cuántos necesitaban las notas de sus hijos, porque las escuelas gastan papel y casi nadie reclama los boletines, la información de sus hijos. Pero también le preguntaron a los padres de qué color era el morral que llevaban sus hijos al colegio, y solamente del grupo 6 pudieron responder de qué color era. El resto, la mayoría, no conocía el color del morral de sus hijos, no se acordaba. Entonces la reflexión es, si no conoces el color del morral de tu hijo, menos vas a conocer lo que hay dentro de ese morral. Entonces, esa es parte de lo que nosotros tenemos que aportar de las transformaciones. Y siguiendo, de pronto vamos a un poquito el ELN, quiénes son realmente. El ELN nace en los Santanderes y hay una persona que dejó una seña muy importante, y ellos son muy religiosos, de mucha oración, son católicos, y fue precisamente el cura intelectual Camilo Torres, que él ingresa un año después que es creado el ELN, y su vida fue breve. Incluso él estuvo vinculado militarmente y cambia de escenario, entra a la guerrilla, pero el cura deja muchas enseñanzas, y si hay una persona que ellos todavía le rinden mucho homenaje, es precisamente a Camilo Torres. En el año 80, Belisario Betancur abre la negociación, y ahí pasa algo muy importante. Se le reconoce al ELN como un grupo insurgente. Ese es uno de los temas que quizás diferencia
de otros grupos que nacen con el microtráfico, con el narcotráfico. A ellos se les reconocen como un actor insurgente, político, pero armado. ¿Por qué creen ustedes que ellos tienen el derecho de reconocérsele como un grupo de presión política armada? Sencillamente, ellos están, cuando se arman es porque hay inconformidades, ¿verdad? Porque de estar satisfechos no tendríamos en el país guerrillas. Y ve también mucho control del país en lo que realmente la política de ese momento, cómo se estaba desempeñando, y quieren cambios. Y siempre ha sido como la lucha. Los cambios, ellos nacen a través del ELN, la estructura que ellos le denominan Convención Nacional, donde escuchan a la población, y esa es una diferencia que ha marcado mucho la vida del ELN también. Ellos son muy apegados a escuchar a la población, pero uno se pregunta también cómo yo escucho a la población, cómo yo apoyo a muchas poblaciones, cómo yo las protejo de muchos grupos armados, pero a su vez también asesino. A su vez también tengo unos enfrentamientos que se llevan a la ciudadanía inocente que no forma parte ni de la fuerza militar colombiana, ni del narcotráfico, ni de los grupos políticos armados. En ese enfrentamiento permanente, entonces tenemos que necesariamente hablar de los territorios. Desafortunadamente, hay riquezas naturales que han sido la gran maldición de muchos territorios, como lo es el petróleo. El petróleo, cuando comienza a explotarse en Colombia el petróleo, por allá por el Arauca, comienzan enfrentamientos de grupos insurgentes que necesitan financiarse, porque es que funcionar como cualquier grupo, y lo podemos decir, si nosotros queremos mejorar una vía en nuestro barrio, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una organización básica, hacer actividades para recoger fondos, pero también tenemos que movernos políticamente. Tenemos que acudir al alcalde, al gobernador y mostrarle que necesitamos una vía, si él no se ha dado cuenta que necesitamos esa vía. Y hay algunos mecanismos de construcción de carreteras que ha sido de dos partes. El ente público territorial coloca el mayor recurso y la comunidad coloca un menor recurso. ¿Qué pasa en los territorios entonces cuando sale el petróleo? Que se esperaba como país que todo ese sistema de producción, donde el 54% de las exportaciones nuestras están basadas precisamente en la industria extractiva, uno esperaría que el país pudiera tener mejores condiciones en los territorios, y resulta que en los departamentos o territorios donde se hacen exploraciones y explotación es el mayor cúmulo de pobreza. ¿Cuál es la que más cercano tenemos nosotros acá al Caribe? ¿Cuál es donde ustedes notan que debería ser un territorio más rico? ¿Cuál es? ¿La qué? La Guajira. La Guajira, entonces comienza otro elemento importante, de ahí retomamos. Y miren, les voy a mencionar cositas como para que nos demos cuenta que el tema de una guerra no es solamente un grupo y otro grupo. Hay conflictos e intereses y luchas de toda índole. Entonces, en La Guajira, si vamos a hablar de La Guajira, podemos mencionar que allá existen otros actores también muy importantes que se llaman ¿qué? Indígenas. Una población indígena. ¿Por qué menciono que es un grupo políticamente importante? La población indígena, con el correr. ¿Cuál de ustedes es indígena aquí, de indígena reconocido? Levante la mano. ¿Tú eres de dónde? Uribia, Guajira. La población indígena le ha tocado luchar para preservar su cultura. Entonces uno diría,
¿Cómo colocamos en el escenario cultura indígena tradicional, una historia, lengua indígena que es diferente dependiendo de los territorios donde estemos, los ancestros, que va el cuidado de los territorios precisamente es por esa vida ancestral que a pesar que físicamente no están, siguen presentes en cómo nos desempeñamos, cómo pensamos, a quién tenemos que respetar, si es una estructura matriarcal o patriarcal, depende también de cada grupo. Pero comienza uno a preguntarse, esos territorios como La Guajira, debería uno encontrar más desarrollo. Entonces, ¿cómo buscamos el equilibrio entre cultura y desarrollo? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre calidad de vida, vida segura y explotación de recursos naturales? Pero ¿cómo buscamos el equilibrio en esa explotación de recursos naturales? No acorte las oportunidades para generaciones futuras, que es uno de los temas que también nos preocupa. Y así podemos ir avanzando y con esto nos puede ir quedando claro que los mismos grupos que se llaman disidentes o guerrillas reconocidas políticamente como grupo armado político insurgente, se van transformando, van vinculando en su vida a nuevos actores y ahí tenemos que hablar de algo muy importante y significativo, que los derechos internacionales no permiten que esto suceda, pero desafortunadamente sucede. ¿Cómo meter en las filas a los jóvenes, a los niños? No debería pasar. Son unos mínimos éticos, morales, que a pesar de ser guerrillas se deberían tener, pero eso no sucede en nuestro país. ¿Cómo nosotros también podemos reconocer que toda esta historia ha tenido unos intentos de parte del ELN de negociar? De hecho, cuando el año pasado llaman a que se conforme una delegación del gobierno para comenzar o retomar las negociaciones, se decide que el ELN ya había tenido varios intentos de negociación y que tenía ya unos avances, incluso en documentos, porque un documento allá no es que llega y contratamos a un politólogo para que redacte un documento, no, así no funcionan las negociaciones. Un documento en una negociación de paz se construye conjuntamente. Documentos van, se revisan, documento viene, se va transformando. En esta ocasión decidimos que íbamos a tomar los documentos anteriores, sobre todo la agenda anterior, y se le incluyeron algunos elementos nuevos. Pero antes de hablar de esa agenda, a mí me gustaría que reflexionemos en torno a los derechos internacionales humanos. ¿Qué pasa con los derechos internacionales humanos? ¿Qué creen ustedes quiénes quedan en el centro de un conflicto o de un enfrentamiento? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si yo tengo una fuerza militar, ya sea ejército, armada, que tiene armas, tengo una guerrilla al frente que también tiene armas, ¿quién queda en el centro de ese enfrentamiento? La población civil. Entonces, los derechos internacionales humanitarios tienen como centro la población civil, pero esa población civil se le debe proteger sus mínimos vitales y el principal mínimo es la vida, se le debe proteger la vida, pero también se le debe proteger, si hay un hospital, no atentar contra el hospital, no atentar contra los centros de formación. Sin embargo, eso muchas veces se coloca a un lado y muere mucha población civil, que es lo que más nos preocupa a nosotros con todos estos enfrentamientos. ¿Se están yendo por algún compromiso o porque les está aburriendo la charla? ¿Tienen clases? Ah, tienen parciales, gracias. Bueno, entonces vamos a adelantar, no sabía que tenían compromisos. Viene el acuerdo de México
En el Acuerdo de México que se firma en marzo, en México, se retoman unos puntos muy importantes. Primero, se retoma la agenda de la última negociación con el ELN. Se hace mucho énfasis en el tema de género. Quiere decir que en esto esperamos que participe activamente las mujeres, porque siempre en anteriores negociación con la FARC no se le tuvo en cuenta lo necesario, pero también esperamos participación activa de la población étnica, afros, indígenas, de la población LGBTIQ+, de la juventud, de los adultos, de las instancias públicas, de las instancias privadas, de entes internacionales, de todos esperamos participación. ¿Para qué? Para buscar conjuntamente una solución. La solución precisamente es la paz, y la paz tiene un carácter político porque parte de una democracia que está respaldada en una constituyente, y que ahí se nos definen unos derechos, pero también unas obligaciones. Entonces, todo de lo que estamos hablando es un tema político, y el tema político se une al tema social. En esa agenda que hemos determinado, un primer punto muy importante, que es la participación de la sociedad en la construcción de paz. Un segundo punto, que es que esa participación debe basarse en una democracia para la paz. Y ahí va a suceder algo, y llamo la atención a ustedes, la academia, a los estudiantes, porque en esa participación basada en una democracia para la paz se van a entrar a revisar, escuchen bien, no a modificar, a revisar si el origen o las causas del conflicto armado tiene que necesariamente o exige un cambio en el modelo económico, en el modelo social, en el modelo político, en el modelo ambiental. Nosotros tenemos que ser responsables de admitir o aportar elementos que permitan tener la base suficientes para decir: estos son los insumos de lo que está causando el problema, y podemos transformarlos de la siguiente forma. Porque necesariamente tenemos que llegar a la transformación de la paz. Un país que tiene tantas brechas sociales, donde hemos visto en los últimos años, no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, mucha movilidad social, donde estamos hablando de jóvenes como actores de la primera línea, donde estamos teniendo muchos insumos de que nuestros jóvenes no se encuentran satisfechos, cómo se está dirigiendo el país, cómo darle una mirada diferente. Entonces ustedes, los jóvenes, tienen que participar activamente en esos espacios que se van a abrir, espacios que todavía no hemos determinado cuándo van a ser, dónde van a ser, qué temas. Los temas bases sí los tenemos, pero cómo vamos a recoger los insumos, cómo vamos a sistematizar los insumos. Y lo otro más importante es qué fuerza vinculante van a tener los aportes para las transformaciones. Porque ¿qué ha pasado con la FARC? Cuando el gobierno Duque, del recurso que existía para cumplir los compromisos acordados con la FARC para la sociedad, porque muchas veces uno cree que uno lo que acuerda con los grupos insurgentes es beneficioso solamente para ellos. No, hay que tener pendiente que el beneficio va a la comunidad también. Encontramos un incumplimiento total, un agotamiento de los recursos. Incluso esos recursos no solamente son de la nación. Cuando hay un conflicto como el que ha vivido Colombia permanentemente, la comunidad internacional se compromete y aporta unos recursos. En estos momentos ya tenemos el apoyo del GEPAD, donde están varios países comprometidos a seguir aportando económicamente y técnicamente al tema de paz. No debemos dejar de mencionar Naciones Unidas, también está aportando.
Pero aparte de esas transformaciones, nosotros estamos convencidos, y es un elemento diferente a esta negociación, y yo creo que ustedes lo han escuchado. La negociación con la FARC, el lema fue: nada está acordado hasta que no se firme todo, nada se firmará hasta que todo esté acordado. Acá es diferente. Con el ELN, el modelo que escogimos por la desconfianza que existe hacia los gobiernos para poder cumplir lo que se acuerde, es que vamos a ir haciendo acuerdos parciales para poder cumplir ese acuerdo parcial, y se van a monitorear para poder seguir avanzando. Esto va a significar un reto muy importante. Esto no va a ser un tema de un gobierno, va a ser el tema de muchos gobiernos que continuamente van a tener que cumplir lo que se acuerde. Pero ustedes también estarán haciéndose una pregunta. Aquella señora que está ya hablando bien y con esperanza sobre un acuerdo de paz, como que no ve las noticias que ayer secuestraron a un ganadero del Caribe, como que no ve la noticia que hace poco mataron a 9 jóvenes en norte de Santander, y así sucesivamente, que nos bloquean las vías, que asesinan. Eso en cualquier proceso de negociación por lo general sucede. No debería suceder, porque cualquier atentado contra el ser humano no se debe permitir y no tiene excusas. No debería suceder, pero lo que nosotros ahora menos nos conviene como país es retirarnos de una mesa de negociación, alejarnos de ellas y no seguir intentando. Tenemos que seguir intentando, y finalizo diciendo que simplemente lo que yo vine a socializar con ustedes es que ustedes como jóvenes, independientemente de lo que estén estudiando, que ustedes como academia, todos los profesores, investigadores, un llamado a que participen activamente, que comencemos a reflexionar. Y la reflexión debe surgir de mi lugar de estudio, debe surgir de la forma como me relaciono con mis amigos, debe surgir desde la misma familia, cómo yo acato la autoridad o la reconozco o no la reconozco, cómo yo interactúo con los diferentes grupos de autoridad, que por edad, por respeto, yo debo o me debo mucho a ellos. Entonces, simplemente decirles que esto es un gran reto para el país, que es un gran reto que está teniendo el soporte incluso de la iglesia. La fuerza militar activa está como observadores, exmilitares están aportando la experiencia que tienen. Tenemos exmilitares a nivel internacional que también están aportando, y tenemos un cúmulo de grupos que están soportando esto, y que sencillamente los invito a que no perdamos la esperanza. Por eso yo fui la que propuse la palabra anhelada, porque yo creo que todos anhelamos esa paz que nos merecemos, porque si nosotros realmente queremos ser un país reconocido como un país desarrollado, tenemos que renunciar a esta guerra, y una guerra que hoy sentimos más en los territorios. ¿Qué pasó con esa negociación de la FARC? Al tener transversalmente el interés de financiación basado en un narcotráfico, sencillamente esa estructura comenzó a meterse como un cáncer en nuestros territorios, en lo urbano, y ya no ha abandonado lo rural, pero lo rural sigue sufriendo. Hoy estamos padeciendo desde lo urbano este nivel de inseguridad, que uno ya le hacen la relación de los diferentes grupos y uno no termina memorizando el nombre de tantos grupos, pero sencillamente termino diciendo que esto merece una transformación desde lo cultural, social, desde la individualidad, desde lo colectivo, pero también desde las estructuras productivas que hoy tenemos en el país. Nosotros también como sector productivo estamos comprometidos a seguir aportando a esa transformación. Y si quieren algunas reflexiones finales por cierre de parte de ustedes, adelante, profesor. Adelante.
Bueno, lo primero pues agradecer a usted el espacio y la oportunidad de estar acá con nosotros en la universidad, compartir con los profesores, los estudiantes, hacer esta reflexión que es profunda, desde una visión histórica que nos hizo un recorrido muy trascendental, que nos ubica en contexto. Me parece importante y mi gratitud con su presentación en la mañana de hoy. Usted nos trae esperanza y gracias por la esperanza. De pronto, por ser filósofo, abogado y sociólogo, a veces me meto en diferentes visiones del mundo. Y es válido también a veces la desesperanza, porque la desesperanza es parte de la idea clave de repensarnos y ser autocríticos. En Colombia hay que definir cosas que son, para mí, sumamente serias, y hay que entender la paz como una política de Estado, no como una política de gobierno. El fracaso del acuerdo de paz del Teatro Colón con la FAREP fue sin duda en parte, o ha sido en duda en parte, lamentable, porque la lectura que tuvo el gobierno de Duque en su momento es que la paz es una política del gobierno de Juan Manuel Santos, que eso no era su bandera política, y por lo tanto se interpreta que no es una política de Estado. Cuestión esta que hay que corregir, porque no se puede pensar la paz cada 4 años dependiendo del color político del gobierno, que es una cuestión estatal, y es un mandato constitucional, no es un capricho de un gobierno. Primera cosa que hay que resolver. Lo segundo tiene que ver con una idea bien fatalista de pronto que tengo sobre el contexto, y es que el país que tiene mayor rigor de niveles de violencia rural y urbana es Colombia. Si uno mira en el mundo, nosotros en singular somos el país que tenemos más o menos 28, 26 organizaciones armadas. Eso no es normal, eso no se ve en Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina. Nosotros tenemos de todos los grupos, de todos los sabores y de todos los colores. El tema es muy, muy serio. Y la historia va y se repite, un corsi ricorsi permanente, un retorno constante. Lo vimos en Salvador, la vara salvatrucha. Lo vimos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la Bancría, ahí nacieron las Águilas Negras, Clan del Golfo, etcétera, etcétera. Lo vimos con Juan Manuel Santos, ahí salen las disidencias, las marquetalias. Y esa historia se vuelve como reiterativa, es decir, de malas negociaciones, lo que único que hacen es recrudecer las violencias urbanas, las violencias en plural, porque hay diferentes formas de violencia. Pero hay un tema que es sumamente complejísimo, y es el tema del narcotráfico. Hoy en día le es profundamente rentable a cualquier organización armada apostarle a la financiación de la guerra a partir del narcotráfico. El narcotráfico es el principal soporte de los grupos armados en Colombia. Ya no es la extorsión, ya no es el boleteo, como lo quieren pintar nosotros. No, lo pueden pintar pronto en un contexto urbano como Barranquilla, que los niveles de extorsión son altos. Pero el gran financiador de la guerra en Colombia se llama el narcotráfico. Entonces, en ese contexto es muy complejo cómo hacer la paz. Y usted que pertenece a los gremios, a COPI, que me parece muy bien que nos acompañe el día de hoy desde esa visión, me parece muy complejo cuando uno ha hecho radiografías, cuando uno como investigador ha estado en la cárcel del Bosque, ha estado en la cárcel Modelo como abogado, cuando uno habla con desmovilizados de estos grupos armados y uno le pregunta a muchos de ellos, a ver, usted ¿cuál es su origen? ¿Dónde viene? Normalmente encuentra una talla del 80%, 90%, población de estrato 1 y 2, principalmente estrato 1. Segundo, habla con esos muchachos, autodefensas, guerrilleros, la gran mayoría desescolarizados. ¿Te imaginas hacer la paz con un muchacho con 25 años desescolarizado, con 30 años desescolarizado? Le digo, papito, mire, la paz es esto, yo soy el gobierno, te voy a ayudar en esto, en eso, en esto. Yo te sostengo 2, 3 años, pero la paz cuesta. Eso es una reflexión que yo hago. La paz cuesta, y la paz cuesta en la medida que hay que ser sostenible la paz en el tiempo. Y un muchacho de 30 años, 25 años, que le apuesta la paz a una organización de esta, el Estado tiene que tener una política pública de acompañamiento severa. No es una cuestión transitoria, es una cuestión permanente. En consecuencia, mi querida doctora, el tema, en resumen, es que la paz en Colombia cuesta y que es importante hacer una radiografía sobre la condición humana de esas personas, sobre todo la base,
La base es movilizado, no los jefes, la gran mayoría de los jefes pues van a gozar de los privilegios, pero la base es la que vuelve y se transforma como un camaleón en nuevos grupos armados. Y eso creo que apostar en la paz significa cortar ese chorro, cortar esa tradición de hacer acuerdos, negociaciones de paz y tener nuevos grupos armados en este país. De todas formas, muy a pesar de un diagnóstico no deseable, creo que hay que seguir apostándole y reiterándole a una negociación y, por supuesto, como usted bien lo dice, a una paz anhelada. Muchas gracias. Sí. Me gustaría aclarar algunas cositas a Ferney. Ferney, la buena noticia es que otra de las características de esta negociación con el ELN, y ya está en el Acuerdo de México, si tú lo lees, ahí lo dice, esto es una negociación de Estado. Incluso en la misma implementación se mencionan los sucesivos planes de desarrollo porque se necesitan recursos. Hay un dato muy importante para que lo tengamos en cuenta. Hoy el narcotráfico, la producción de coca, a pesar que aporta el 2.5 del PIB, su valor está disminuyendo. Pero entonces, ¿qué está pasando? Todavía tenemos algo que no mencionamos mucho y es el oro. El oro en los territorios también es una desgracia y el oro sí tiene cada día más valor. Entonces, tienes toda la razón, este es un tema demasiado complejo. Y también, para aclarar, el tema de armas o lo que vamos a hacer en este tercer ciclo que viajamos mañana y que comienza el 2 de mayo la negociación, es que nosotros no tenemos que concentrarnos inicialmente en armas porque es un tema complejo, porque acuérdense que son grupos políticos insurgentes armados. Pero en otras experiencias que se han visto, cuando ya tú comienzas las mismas transformaciones que se determinan y la presencia del Estado en los territorios presiona tanto que necesariamente lleva a que las armas se dejen a un lado. Entonces, son formas diferentes. Ahorita creo que tú mismo lo dijiste, no podemos seguir pensando en una negociación y en transformaciones de la misma manera que en el siglo pasado. Estamos en un momento distinto. Adelante acá, otra intervención. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Gallego, estudiante de Derecho. Saludo a la mesa que nos acompaña, igualmente a todos los compañeros y compañeras. Una preguntita, bueno, una reflexión también. Yo haría la comparación de la actualidad con lo que sucedió a finales de la década del 2000, del pasado siglo, pues que fue en el 98 y 2000, algo que se estuvo también haciendo se estuvieron haciendo los acercamientos también con las FARC. Sucedió una situación muy representante que fue el despeje que se hizo en el Caguán. Cierta cantidad, no tengo en este momento el número de extensión que se les concedió, pero fue muy grande. Entonces, en este sitio se acantonaron, se acumuló todo el personal de las FARC. Y desafortunadamente, obviamente que eso era pues con muy buena intención por parte del Estado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que ellos siguieron en sus actividades. De hecho hubo hasta secuestraron un avión que era donde iba la precandidata en ese tiempo, Ingrid Betancourt. Posiblemente pues no muchas personas de las presentes tuvieron esa oportunidad de enterarse de eso. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento pues el presidente Andrés Pastrana, frente a todos esos hechos, tomó la decisión de terminar ese despeje que hubo en el Caguán. ¿Por qué lo digo que sucede en este momento? O sea, yo creo que puede haber mucha intención, puede haber mucha esperanza, puede haber mucha voluntad para llegar a los acuerdos de paz, pero yo no creo que el gobierno tuviera que llegar tampoco a ese punto de colocarse en el mismo lugar de los narcoterroristas, como pues están denominados en este momento también. O sea, yo creo que el gobierno, no digamos siendo tan agresivo ni tan violento, ni bueno,
hablando en términos pues como más sencillos, como términos, más románticos, por decirlo de alguna manera, pero sí, el gobierno debería sentar ese presente, que es el gobierno, que es el Estado, que es el que tiene el poder y tiene las armas, contrario a lo que vemos en estos momentos. O sea, ha habido mucha condescendencia y, como le digo, no por tanto anhelo de paz que tenemos ahorita vamos a tener que permitir tantas cosas, ¿sí? Porque si bien es cierto, el ELN ha hablado de paz, pero los hechos han dicho otra cosa, porque pues como lo mencionaba usted también en las noticias, todos los días vemos esta situación. Entonces, ¿qué ve uno? Como que no hay una voluntad real de paz, ¿sí? Entonces nosotros pues no tendríamos por qué ponernos a esperar tantas cosas. Y entonces, si de pronto no se ve la voluntad de parte de ellos, pues listo, entonces retomar de pronto las medidas pertinentes, porque es que eso precisamente es lo que crea la desesperanza en las personas, ¿sí? Bueno, estamos hablando de paz, pero ¿qué? O sea, no vamos a volver a lo mismo, lo que ha pasado con todos estos grupos, lo que pasó con las FARC. De hecho, se está hablando de acercamiento de paz en estos momentos con el ELN, pero ya hay unas disidencias, ¿sí? Porque por parte de pronto algunos miembros de las mismas ELN han dicho, no, de pronto nosotros no estamos completamente agrupados, no hay un mando central en este momento. Es decir, podríamos hacer un acuerdo de paz por decir cifras, con 1000, pero quedarían otros 500 en desacuerdo. Entonces, ¿a qué de pronto le otorgaría yo esa situación? De pronto, pues hay que ser también, o sea, demostrar el poder que tiene el Estado también, y el Estado representa a todo un país, todo un pueblo, toda una comunidad que está pidiendo esa paz. Y así como lo decía usted ahorita, pues en la Constitución al gobierno se le concede ese poder que tiene para defender a su ciudadanía, a su comunidad, pero también tiene unos deberes. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa aquí? Al ministro de Defensa se le han hecho pues ya varias mociones de censura. De hecho, se le ha criticado mucho de pronto por esa falta de contundencia en esa respuesta que debe haber. Entonces yo pienso que sí, hay mucha esperanza, mucho anhelo, como lo dice el título de nuestra ponencia hoy, pero pues de pronto no tampoco podemos como que ser, digamos, humillados por ese anhelo, ¿sí? Someternos a tantas cosas, porque el Estado tiene muy buena voluntad y porque de pronto ha sido muy flexible. Entonces también de pronto lo decía usted ahorita, o sea, no podemos de pronto retirarnos de la mesa de diálogos, o no sería una mala experiencia. Pero entonces yo concluyo con esto, tampoco podríamos tener que llegar como a doblegarnos tanto o a permitir tantas cosas, porque es que ya lo que hemos visto en Colombia, esto ya no, o sea, no se había visto. Sí, ahorita mira los niños como lo están utilizando, lo están adoctrinando de pronto en las escuelas y todo eso. Entonces, y bueno, y pues por no seguir enumerando cosas. Entonces yo pienso que sí, el Estado, como en el hogar, debe demostrar su poder, su dirección, ¿sí? Como le digo, no necesariamente tener ahorita que seguir ensangrentando la situación tanto, pero sí por lo menos siendo un poquitico más correctivo y tener más en cuenta pues todas estas acciones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu participación. Ahí hay que mencionar algo, es necesario el cese, y pueden haber ceses que son temporales, y es una de las tareas que el ELN debe emprender realmente para que suceda algo que se llama confianza. Porque si dentro de este proceso no generamos o mandamos mensajes que den tranquilidad y aumenten la confianza de la población, no estamos haciendo nada. Pero para el cese también, que hay que negociarlo, acordarlo, es muy importante el hacerle seguimiento y monitoreo y verificación, que ahora va a ser más complejo que antes. ¿Por qué? Por lo que ustedes mismos han aportado. Hoy estamos más atomizados, hay mucho más grupos armados. En un mismo territorio, las rutas se las disputan diferentes grupos. Pero termino diciendo algo, y es, yo acabo de venir de Arauca
y tú le preguntas a Arauca que si quieren mayor presencia militar para su protección y te dicen que no. ¿Por qué? Porque donde hay armas, siempre es la población civil la que corre riesgo, así sea armas de la fuerza militar que nos protege. Y no debemos olvidar la institucionalidad, que también es importante, lo que tú dices, es un tema de institucionalidad, pero también estamos convencidos que la oportunidad que tiene el ELN con este gobierno, si no la aprovecha ahora, va a ser nunca, porque es un gobierno de izquierda que se supone hay mayor entendimiento entre las partes, un gobierno que ha comenzado una serie de transformaciones que ustedes mismos saben, el tema de la salud, la política, el tema laboral, hay un proyecto de ley de humanización del sistema carcelario. O sea, hay una cantidad de cosas que hoy se están estudiando y que vale la pena estar incluso atentos. Por el gesto te vi que no conoces la humanización del sistema carcelario, búsquenla porque es muy importante. Y están hablando de la transición energética, pero transición energética que tiene que hacerse en sus justos tiempos. ¿Por qué? Porque Colombia hoy depende de una energía, un sistema montado que cuesta mucha plata montarlo, pero también tenemos una industria extractiva que es la que más aportes hace en el comercio internacional, es lo que más exportamos. Entonces, ¿cómo hacemos esas transiciones? ¿En qué momento? ¿Cuántas décadas necesitamos? ¿Y cuántos recursos, billones, va a necesitar un país para hacerlo? No podemos mandar mensajes de desconfianza porque cuando incertidumbre total, porque si mandamos mensajes de incertidumbre total, los primeros que se alejan son los inversionistas. El inversionista sencillamente puede colocar su platica en un país más seguro y ahí sí socialmente tendríamos más dificultades para cerrar las brechas. Bueno. Adelante. Bueno. Sí, le habían dado la palabra. Adelante, por favor. Sí. Ya, primero la dama. Buenos días, agradecer el espacio a la universidad, agradecerle también su presencia y los aportes. Soy docente del programa de psicología de la Universidad Simón Bolívar y quiero dos reflexiones al respecto, pues a partir de todo lo que hemos conversado y también nuestro rol dentro de la sociedad, porque bueno, aquí hay mucho joven estudiante que dice, bueno, pero y yo estoy aquí, pero ¿y qué hago? Si no soy politólogo, si no tengo un cargo de importancia, entonces desde mi metro cuadrado, desde mi individualidad, ¿qué puedo hacer? Y hay dos cosas. A mí algo realmente que me cambió mucho la vida fue residir en Medellín mucho tiempo. Una ciudad que amo mucho, una ciudad realmente linda, hermosa en todos sus sentidos. Y el poder tener el contacto diario con personas que habían sido víctimas del conflicto urbano, rural, que mínimo habían puesto un muerto, un desaparecido, lo lleva a uno a conectarse con la realidad. Entonces, mi primera reflexión va dirigida también a los chicos, porque se preguntarán, ¿y entonces yo qué aporto? Y es, primero, entender que lastimosamente nos han levantado como una sociedad analfabeta emocional, como lo dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé, y nos han enseñado a ser grandes académicos, a sacar buenas notas, a graduarnos de un colegio y seguir a un pregrado, luego un posgrado, pero ese conocimiento de nuestra propia emoción ha quedado delegado, ha quedado relegado más bien. Y si nosotros nos reconocemos como analfabetas emocionales y hay ese interés de aprender y de decir, bueno, ¿cómo crezco yo? ¿Cómo puedo entender mi manera de expresar, por ejemplo, la rabia, ¿cierto? ¿Cómo perdono? ¿Qué tanto me cuesta perdonar? ¿Qué tanto resentimiento hay? Eso ya genera dentro de mi metro cuadrado un cambio en mi individualidad que va a impactar en cómo me relaciono con el otro. En algún momento en esta franja de los paros, de la primera línea y todos estos espacios que se formaron gracias a 3 artistas, ellos invitaban a personas todos los días
o cuando tenían estos en vivos, y una de ellas fue una mujer líder en Mampuján de este conflicto de los Montes de María, etcétera, y ella decía, es que ha habido un gran problema en Colombia y es que nos han puesto en dos posiciones. Primera posición, no, mano dura, vamos contra todo el mundo. Segunda posición, hay que perdonar y ya. Y se nos ha olvidado, y como psicóloga lo traigo a colación, la importancia del poder entender qué es lo que pasa en el duelo. No, cuando yo pierdo a alguien, cuando yo tengo que desprenderme de algo, de una relación, etcétera, yo no paso a la aceptación enseguida, sino que antes de esa aceptación hay una negación, hay una rabia, ¿verdad? Y es importante que si me reconozco como analfabeta emocional, yo pueda decir, ¿cómo aprendo entonces sobre cómo siento y cómo expreso lo que siento? Porque la rabia no es mala, la tristeza no es mala. Realmente lo que podría ser etiquetado como malo es cómo lo expreso, ¿listo? Entonces, primero entenderme y a partir de ahí aprender para mí, en mi individualidad. Luego de eso, y eso me lleva a la segunda reflexión, es una vez yo comprendo mi emoción y yo sé cómo eso puede impactar al otro, hay algo que nosotros tenemos en nuestra corteza prefrontal, gracias a la acción de nuestra corteza prefrontal, y es algo que se llama cognición social. Y la cognición social tiene todo que ver con la empatía. Entonces, la mayoría de nosotros, gracias a Dios, pero la mayoría de nosotros hemos visto el conflicto por noticiero, por televisión. Muchos nacieron, por ejemplo, yo nací después de la Constitución del 91. Yo no conocía al M-19 como grupo armado, ¿verdad? Pero viví todo esto del narcotráfico, las bombas, la FARC, el Caguán y este montón de cosas. Muchos de los jóvenes que están aquí no han de pronto sabido más allá de lo que les cuentan los padres, los tíos, lo que ven en noticias. Y eso nos ha hecho de una u otra manera indiferentes, porque como yo no lo vivo, entonces si se da el proceso de paz y si esto avanza, ¿a mí en qué me afecta? Entonces, eso me lleva a la segunda reflexión y es mi capacidad de empatizar, porque todos contamos con esa corteza prefrontal, debería ayudarme a ponerme en el zapato del otro. Y como decía la doctora, estuve en Arauca y yo pregunto, ¿quieren más presencia de grupos militares? Y dicen no, porque es que ellos sí han vivido el conflicto. Entonces, soy ser humano, tengo esas funciones ejecutivas que me permiten conectar con el otro, no puedo lavarme las manos y decir, no, es que a mí no me compete, porque yo tengo casa, porque yo voy a la universidad, porque no vivo en el conflicto. Entonces es un poquito más a ponernos en el lugar del otro y a decir y a recordar cuando ganó el plebiscito, el sí, bueno, perdió el sí, pero en los lugares en los que ganó el sí, ¿en qué lugares ganó? Era gente que todos los días es la zozobra de a quién pierdo, me muero yo, qué pongo, quién viene. Y el profesor hacía una reflexión bien importante ahorita y es entender la base. Porque muchas veces vemos los cabecillas y hay una línea antisocial bien marcada, pero muchas veces los que entraron y están en la base y los de menor rango entraron porque entras o violo a tu mamá delante tuyo, entras o mato a tu mejor amigo o tú lo tienes que matar. Entonces, a veces no ingresan porque, sí, yo voy a pelear por el país o esta convicción, sino que han sido obligados y eso también genera una consecuencia emocional. Entonces, aprender todos los días nosotros a ser mejores humanos, eso se logra en la relación diaria, y dos, a poder entender la realidad del otro, no necesariamente porque a mí me pase. Yo no tengo que perder a alguien por el conflicto armado para decir, ojalá llegue la paz a Colombia. O sea, quiero hacer parte y quiero poner un grano de arena para esto. No debería ser necesario que nosotros protagonicemos el conflicto porque la capacidad de empatizar hace la diferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, profesor. Sí, gracias, doctora. Buenos días a todos. Yo quiero decir varias cosas, pero voy a empezar diciendo
a contextualizar para que esto quede claro. Mi nombre es Samudio Mosquera Palomeque. Soy una persona privilegiada, doctora Rosemary, porque el Estado colombiano a mí me ha dado todo. Agradecido con la Universidad Simón Bolívar porque me formó como negociador de conflictos. Tengo un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos. Agradecido con usted por estar aquí sentada delante de nosotros, porque es raro que los gremios se dediquen a estas actividades que tengan que ver con la paz. Y disculpe que lo diga en forma clara, los gremios en Colombia se han dedicado históricamente a sus negocios y no a la paz. Hoy la vemos a usted aquí sentada representando a los gremios. Eso merece un aplauso de parte de todos nosotros. Pues bien, aparte de eso quiero decir, doctora Rosemary y demás compañeros y estudiantes en la sala, que la paz anhelada, como dice el tema del día de hoy, en Colombia siempre ha sido limitada. Los que somos abogados sabemos que ha sido limitada por el principio de legalidad. Aquí lo decía hace poco alguien que me antecedió en la palabra. El Estado tiene que ser duro, el Estado tiene que mostrar los dientes, el Estado tiene que imponerse. No, señores. El conflicto nace y se va escalando. El conflicto va creciendo conforme le demos el tratamiento. Y la violencia genera más violencia. Entonces, cuando uno va a negociar con alguien o algo, lo primero que se debe hacer es rebajarse, ponerse al nivel de mi contradictor. Yo no puedo llegar a la mesa diciendo yo soy el que mando, yo soy el más fuerte, entonces tú haces lo que yo diga, porque eso no sería una negociación, eso sería una imposición. Y eso no se puede permitir, ni filosófica ni políticamente hablando. Entonces, el hecho que el Estado se siente en una mesa en México o sea sentado en Cuba con la FARC, no significa que el Estado sea débil. El Estado está buscando la paz. ¿Y saben para qué? Para que estas nuevas generaciones, ustedes que están aquí sentados, puedan vivir mejor, puedan vivir sin miedo, que eso es lo importante. La gente no debe vivir con miedo. Y para eso es la política, para negociar con las personas, porque no todos pensamos igual. No todo el mundo tiene que pensar igual. Entonces, en este país nos han enseñado que el que piensa diferente es del otro grupo. O es guerrillero o es paramilitar. Entonces nos han dividido desde la parte del mismo Estado, de los gobiernos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que usted va a encontrar en Arauca, en Tame, en el Chocó, en todos los departamentos de Colombia, que en una misma casa viven dos guerrilleros y viven dos paramilitares. Y también va a encontrar que en esos territorios que llamamos la Colombia profunda, doctora Rosemary, allá el Estado no existe. Y si no hay Estado, ¿cómo le vamos a exigir a esa gente que se comporte bien? Allá en la Colombia profunda no hay puestos de salud. En la Colombia profunda no hay universidades. Y entonces, ¿esas personas de qué viven? ¿A qué se dedican si tampoco hay empleo formal? Ningún empresario va a llegar a montar una empresa importante allá en la Colombia profunda, por lo que decía la doctora Rosemary, por los temas de seguridad, entre otras cosas. Entonces no hay oportunidades. Entonces tenemos que mirar cómo nació el conflicto para atacarlo desde raíz, no las consecuencias del conflicto. Entonces, el conflicto nació ¿por qué? Por la desigualdad social, porque miren, no se requiere ser intelectual para saber esto. Usted va a los municipios, a las veredas bien apartadas y no encuentra Estado. Usted va a los barrios de las ciudades capitales y no encuentra Estado. Aquí hablaban de Medellín. Vaya a la Comuna 13 de Medellín. La delincuencia urbana, ¿quién la controla? Nadie. ¿Por qué? Porque el Estado no llega a esos territorios. El Estado se ha negado a eso. Entonces, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Uribe, en este gobierno de Petro, en el que sea, si queremos hacer la paz anhelada,
nos toca llegar donde nació el conflicto. Allá es donde hay que llegar y conocer los problemas de la gente y ayudarle a la gente. Y aquí les mando un mensaje fuerte y es el siguiente. A todos les digo, la paz cuesta. La paz no es barata. La paz es dinero. A la paz hay que invertirle. A nosotros en Colombia nos han dicho, no, pero es que miren que no se puede cumplir el acuerdo de paz porque no hay plata. ¿Y entonces de qué paz estás hablando? Tenemos que llevarle a la gente educación, salud, sobre todo trabajo a los pueblos. Ustedes se imaginan que en la Comuna 13 de Medellín, o se imaginan que aquí en Barranquilla, en La Chinita, en 7 de abril, en el bosque, montáramos unas fábricas importantísimas que le dieran trabajo a esos muchachos que están alrededor. ¿Quién se iba a ir para la guerra? Nadie se va para la guerra porque ahí hay trabajo. Y sin embargo, nosotros tenemos en Colombia el país más diverso del mundo. Tenemos las materias primas que queramos en esos territorios y no los aprovechamos. ¿Y saben por qué? Y aquí le mando un mensaje con la doctora Rosemary a Blumman Master y a todos los que están en los gremios económicos. Hey, que todos tenemos que contribuir, sobre todo el sector privado. Hay que invertir allá en los territorios, allá en los pueblos, hay que hacer empresa en los pueblos, hay que hacer empresa en las veredas, hay que hacer empresa en los barrios de las ciudades capitales, hay que montar empresas allá. Las empresas no deben estar en la vía 40 ni en el corredor empresarial, deben estar en los barrios, deben estar en los pueblos. ¿Para qué? Para que le den trabajo a la gente que vive cerca. Y les aseguro que ahí comenzamos a ganar la guerra. Ahí en los barrios, ahí en los pueblos. Lo otro que debo decir es que el principio de legalidad para los abogados siempre nos han enseñado a pelear. Históricamente nos han enseñado a pelear. El que es más importante es el que sabe más y es el que guerrea más y el que insulta más. Pues no, señores, para hacer la paz anhelada nos toca ceder, a todos nos toca ceder. Esto es como una conciliación, es como un gana-gana. Todo el mundo aporta para ganar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata es de que todos nos despojemos un poquito de nuestros egos, de nuestro orgullo y de nuestra violencia para regalarle al Estado la posibilidad que haga la paz. Y como les digo, yo soy un privilegiado porque yo soy una persona que he militado en grupos políticos de derecha. He sido concejal de Barranquilla, he sido diputado del Atlántico. He vivido todo esto, pero aún así, académicamente me atrevo a decir, la paz comienza donde nació. Y la guerra, donde nació la guerra, y la guerra nació fue en los pueblos, nació en los montes. Allá es donde hay que empezar, para luego venir a la ciudad y buscar las consecuencias terapéuticas y el perdón y todo lo demás por el estilo. Muchas gracias a todos. Una última participación. Dos últimas participaciones. Primero la dama acá y después tú. Buenos días, Sheila Daji, estudiante de Derecho. Agradecer a la mesa por su presencia. Bueno, yo creo que como estudiante no podemos considerar la paz como una utopía. La paz es un camino. Y creo que la realidad política, social, económica que ha tenido nuestro país a lo largo de más de 60 años y desde sus inicios, e incluso desde la colonización, porque la violencia no solamente en nuestro país inicia en los años 60, 50, 40, sino mucho antes. Nos ha enseñado que el diálogo, y que es el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, el diálogo es la manera más consciente e importante de crear sociedad y reflexionar sobre ella. No podemos seguir eligiendo los caminos violentos que eligieron nuestros antepasados, que eligieron sectores políticos. El diálogo debe ser la solución y debe ser la bandera fundamental. Primero, tener claro que el Estado tiene un compromiso social para con la gente, tiene un compromiso obviamente también estatal, pero que el enfoque debe ser completamente humanista. No podemos seguir desangrando a nuestro pueblo colombiano. La paz cuesta, como lo decía el compañero, pero no puede seguir costándonos jóvenes, no puede seguir costándonos vidas, y la violencia no solamente se mira desde lo periférico.
Lo periférico también son nuestros barrios populares, también es nuestra cuadra, nuestra ciudad Barranquilla. La paz debe ser un constructo social, que primero el Estado debe brindar las garantías para la construcción de esa paz, pero que también debemos nosotros como personajes, como personas, como ciudadanos, ser conscientes que la paz no puede ser una utopía y que ya nuestra realidad y que nosotros los jóvenes, que somos las nuevas generaciones, no queremos más sangre para nuestro país. Agradezco el espacio, me gustaría que se volviera a repetir, que se volvieran estas invitaciones, porque solamente desde la académica es que se pueden generar estos espacios de reflexión. Cuando nosotros nos volvemos profesionales, nos quedamos sin tiempo para reflexionar, y es aquí desde la academia donde deben hacer pensamientos de reflexión que debe ser completamente humanista. No podemos seguir desangrando a nuestro pueblo. Gracias. El joven, y acá el señor pidió, mientras le entregan el micrófono, los que han intervenido autorizan que divulguemos la información. Yo no tengo problema. No hay problema. Bueno, muy buenos días para todos. Mucho gusto, me llamo Daniel Castillo. Mi intervención va a ser un poco como contradictoria a lo que decía el maestro, ya que vengo de uno de los barrios que él mencionó. Soy del barrio La Chinita, y pues yo digo que a veces no es falta de trabajo, porque pues yo hago parte de los procesos comunales del barrio. He hecho parte de 2 juntas de acciones comunales. Actualmente soy el representante del Comité de Juventud y Niñez. Entonces, pues, allá siempre se ha buscado como que la posibilidad de que hayan oportunidades de empleos con los jóvenes que de pronto están dentro de los conflictos, las bandas que se reconocen allá, las líneas fronterizas y todo ese cuento. Pero pues, la verdad, ha sido un poco decepcionante porque esas oportunidades de empleo muchas veces las desaprovechan. En oportunidades se llevan los materiales, también consumen mucha droga dentro del trabajo y todo ese cuento. Entonces, pues yo he llegado como que a la conclusión de que antes de brindarle esa oportunidad de crear empresas, de darle trabajo, yo pienso que primeramente hay que darle una educación de calidad, la verdad, porque teniendo la educación, pues ya sabrán de pronto cómo aprovechar esas oportunidades y darles el valor que se merecen, porque de esa manera, pues, haciéndolo de la manera al revés, brindándole trabajo y no educación, pues pasa lo que pasa actualmente, de que la desaprovechan y pues nos dejan como que en un mal estado. De pronto ya después nosotros nos vamos a tener como que cara de ir a tocar puertas a que les brinden trabajo a esos muchachos. Entonces, pues yo digo que la solución primeramente es una educación de calidad, ir también de fondo a la problemática, ya que yo también relaciono como que hay muchos jóvenes que están metidos en ese cuento, y es por lo que ya vienen como que es como generacional, la verdad, porque muchos pues sus antepasados, sus padres pertenecieron a esos grupos armados, y pues como que no tienen otra salida, siempre vieron eso desde muy niños. Entonces, pues es un poco lamentable, y no sé, o sea, veo que de parte de las administraciones públicas tampoco se le brinda una solución de fondo. A veces crean programas de formación como para acabar con eso, y pues como para rehabilitarlos, y lo que hacen es como que ir a buscar un protagonismo. De pronto rehabilitan, van con la mente de rehabilitar 1 o 2 para hacer un video institucional, subirlo a las redes y listo. Entonces el resto quedan como que por allá tirados, y vuelven y aparecen otra vez en la administración nueva, y pues yo digo que esa no es la solución. Si hay que ir a eso. Yo le solicito
Un momentico. Respetuosamente. Bueno, muchas gracias a la doctora. Le agradecemos del nombre de la Universidad Simón Bolívar, en nombre de toda la Facultad de Psicología, de Derecho, Trabajo Social. Y pues tengo que retirarme, pero doctora, le agradezco mucho su excelente participación, todas las ideas que usted nos ha dado, el aporte. Le agradezco mucho y bueno, felicitaciones. Primero que todo, muchas gracias, doctora. Tengo que retirarme. Bueno, muchas gracias a ti. A ver, yo quiero hacer un 30 segundos de derecho a réplica para decir lo siguiente. Joven, quiero hablar con el joven que hizo la intervención para decir lo siguiente. Yo soy de La Chinita. Yo crecí en el barrio La Chinita. Soy producto de lo que tú estás haciendo ahora. Acción comunal, comité cívico y todas estas cosas. Y nací en el Chocó, en un departamento de miseria. Y por eso tengo la autoridad para hablar en la práctica del tema. Uno. Y segundo, académicamente, pues tengo todos los estudios, incluso doctorado, siendo de La Chinita. ¿Eso qué significa? Que si se hacen los esfuerzos por la gente, se pueden lograr. Pero, insisto y repito, la mejor forma en que podemos contribuir para que la sociedad comience a cambiar es generando empleo. Ustedes ven que los países desarrollados, ¿qué cuidan? El empleo, porque allá no hay ninis, como hay aquí en Colombia. La persona que trabaja se puede pagar sus estudios. La persona que trabaja se motiva a estudiar, pero el que no trabaja y no tiene nada que hacer, le da flojera a estudiar. Y si estudia, termina la carrera y después, ¿dónde trabajo si no hay puesto de trabajo? Entonces el trabajo es el desarrollo. La vida del ser humano comienza por el trabajo. Si a esos barrios subnormales de todo Colombia, si a los pueblos llevamos empleo, llevamos la industria, doctora Rosemary, llevamos el comercio, allá va a haber desarrollo. Y el desarrollo trae tranquilidad y seguridad. Y te repito, soy chinitero a mucho honor. Muchas gracias. Eran 2 minutos y se llevó 7. Bueno, buenos días a todos y a todas, y en especial a la mesa yo digo que este es un magno evento, y el título quisiera como añadirle ahí responsablemente. Yo creo que si bien es anhelada, también es posible. Las construcciones humanas van hacia allá, hacia lo posible. Por lo tanto, el tema de la paz en Colombia constantemente está en el debate público-político, digo público-político. Entonces, a mí me parece que hacer el análisis de la violencia en Colombia pasa por unos elementos mínimos. Yo soy de la academia, soy docente aquí en la universidad, en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Entonces, la mayor parte de esta pequeña intervención va a ser desde el lado académico, pero también político. O sea, a mí me parece, primero, hagamos un poquito de historia de lo que ha sucedido en el país, rápidamente. Digo apretadamente también. Si ustedes observan, Constitución del 91 para poderla reformar duró 105 años. Eso no se ve sino en países como el nuestro. Por primera vez se hizo una constitución concertada. ¿A través de qué? De un proceso de negociación con unos grupos, todavía no había nacido a fondo el paramilitarismo, unos grupos que se denominaban guerrilleros. Es decir, esos procesos son históricos, pero son exitosos. Es decir, que nosotros sí tenemos, primero, un camino recorrido, y segundo, también hay vocación de paz, no solamente de guerra. Por lo tanto, a los jóvenes también hay que decirles, vamos a mirar la historia para poder entender lo que está sucediendo hoy. Por lo tanto, también ahí hay que hacer demasiada pedagogía política y demasiada pedagogía ciudadana. Yo creo que ahí también le hace falta a la mesa que está hoy en el proceso de negociación inicialmente parece que
doctora Romeri está en el proceso con el ELN. Pregunto, doctora. Que si estoy en el proceso con el... Sí, está. Yo soy una de las delegadas de gobierno. Ok. Y fíjese que se amplió la mesa. Eso es casi imposible en los procesos anteriores. Está usted, está Oti Patiño, que es del grupo es guerrillero M19. Eso es asunto de entender que la paz es amplia, que es sistémica, que eso no se puede quedar exclusivamente en el Estado. Aquí hay que darle entrada a todos los actores vigentes en el país. Bueno, entonces aquí sí ha habido un recorrido en el proceso de construcción de la paz en Colombia. Exitosos. Que generó todo ese proceso de la dejación del arma de los grupos que se desmovilizaron en la década de los 90. Nada más y nada menos que la Asamblea Nacional Constituyente. Llegamos a la Constitución del 91. Ese es el gran referente que tiene el país. Son 380 artículos que tiene esa Constitución. Nos pueden decir que está muy larga, lo que sea. Pero todavía, aún hoy, después de casi 30 y pico de años, esta Constitución es la que ha sido más reformada. Las anteriores no. ¿Y qué no le han hecho a esta Constitución? ¿Cómo tendrá esa Constitución de fortaleza desde los derechos que aún hoy es más fortalecida? Significa que uno de sus corazones fuertes allí y su espina, la participación ciudadana. Segundo, yo creo que los procesos, para entenderlos, y lo ubicamos desde la academia, mire, este es un país muy desigual. Tal vez después del Brasil es el país más desigual de América Latina. Y ese caldo de cultivo no lo justificamos de la aparición de una cantidad de grupos alzados en armas. Grupos alzados en armas porque si miramos de dónde viene el asunto de esta pobreza absoluta y de la desigualdad, vamos a ser sinceros y honestos, miremos el modelo de desarrollo que tiene este país. Por lo tanto, el profesor Zamudio lo reclamaba, ese es un eje central. Y ahorita que estamos en un gobierno que está presentando unas propuestas, le está diciendo a todos los actores vigentes, políticos, empresariales, que si no miramos ese modelo de desarrollo, entonces no es que la cosa va a estar ahí estática, la cosa se va a seguir moviendo. ¿Qué cosa estoy diciendo? El movimiento social, político, el movimiento, todos los movimientos, digámoslo. Entonces, si todos los movimientos se van a mover, es porque estamos aquí abiertos a entender y a comprender que es a través de la pluralidad como nosotros podemos hacer acuerdos de paz. La paz se hace con el adversario, no enemigo. Tenemos que llamar al otro es adversario. El adversario, el contradictor, porque eso nos ayuda a hacer acercamientos y algo que ya está ganando la mesa, que se llama confianza. Confianza. Además que este es un gobierno que está diciendo que viene a hacer un conjunto de reformas. No la han entendido mucha parte de la población en Colombia. Bueno, porque es que otro elemento que sería como el tercero es que ciertos gremios y los medios de comunicación estos tradicionales se convirtieron en partidos políticos. Ellos no son partidos políticos. Los partidos políticos en Colombia tienen un escenario donde tiene que discutirse todo eso. Allá lo elegimos nosotros por la democracia representativa. Muchas veces hasta peleamos con los que nos están representando allá. Pero es el escenario del Congreso de la República donde debemos discutir todo esto. ¿Para qué? Para fortalecer la institucionalidad política del país. Y mire que no estamos diciendo porque es que yo estoy pensando que le estamos regalando territorio, terrenos a la insurgencia o a los grupos armados. Pues eso es falso. Lo que estamos mirando es hacer otro proceso con la experiencia que tenemos que permita que la paz vale más que la guerra. De hecho, a uno le duele mucho posiciones a estas alturas de la vida de creer que a través
de derrotar a quién. ¿A quién van a derrotar? Es una guerra fratricida que llevamos más de 200 años. Y si le metemos el Frente Nacional para acá, vamos a ponerle 70 años. Degradada. Tan degradada está que se metió por toda la mitad el narcotráfico. Y el narcotráfico hay que combatirlo, por supuesto, porque ese fue ya lo que hizo que todas, incluso organizaciones que se llamaban políticas guerrilleras, políticas militares, también están en un proceso de degradación acelerado. Eso yo estoy tan seguro que se discute en la mesa. Y los acuerdos que hay que llegar allí, para acercarme un poquito a lo del ELN, eso va a ser bastante duro. Estos 6 meses van a ser duros. ¿Por qué van a ser duros? Porque esto es una guerrilla que está toda federalizada. Hay mucha renta en donde se desplazó el Estado y el Estado fue cooptado, ¿verdad? Y como fue capturado, entonces, imagínense por dónde viene el asunto. Aquí yo creo que para esta generación entienda y que esta generación necesitamos educarla es en dirección de la paz, no de la guerra. La guerra es muerte, la guerra es atraso, la guerra es no crecimiento económico, si se quiere, pero que ese crecimiento económico se distribuya equitativamente, que es lo que está pasando con el modelo de desarrollo, que es totalmente excluyente, y entonces el modelo de desarrollo es uno de los factores que desencadena violencia en los territorios nacionales. Un elemento que hoy no podemos dejar, el territorio nacional está complicado, que Ariel Ávila está diciendo en los diferentes territorios de tal la guerra. El territorio del Cauca, del Valle del Cauca y el territorio de Nariño. Ariel Ávila, uno de los investigadores en este tema más profundo, ha venido diciendo que allí es una guerra civil. Ustedes saben que es una guerra civil, en donde las experiencias, las historias, hasta familias se han matado por una guerra civil. Y si tú miras los otros territorios de Colombia, sí, es como, no tanto desconocer, sino como pasar por encima o al vuelo la presencia del Estado, ¿verdad? Este es un Estado centralizado, este es un Estado corrupto, este es un Estado elitesco, es un Estado que todavía pervive en este clientelismo. Y eso, ¿cómo lo derrotamos? Necesariamente, primero, en los procesos de educación, en democracia, de educación para la paz. Por lo tanto, todo lo que hagamos desde el punto de vista educativo, de eventos, se lo agradecerá siempre la paz al país. Necesitamos salir de esta guerra infernal. Esta guerra, lo que queremos de la generación mía es que no llegue a esta generación, porque eso es lo más doloroso. Y a ritmos acelerados, ¿cómo vamos? Aquí se va a destruir hacia adelante esa generación que viene, sufriendo y inmersa en un conflicto que se desconoce, porque fíjese, mi apreciado doctor. Ya voy a terminar. Gracias. Por eso le estaba diciendo que el tema es bastante sugestivo. Entonces, concluyo diciendo a todos los jóvenes, aquí hay que hacer un fuerte proceso también de pedagogía alrededor de los documentos que se están votando a través de lo que ha venido construyendo la paz en el país desde el Estado valeroso. Segundo, ese es un gran avance que hemos hecho en el país, por eso estamos en estas búsquedas, porque estamos construyendo, y es haber dicho que aquí lo que hay es un conflicto armado. Aquí no hay enfrentamiento como lo quieren hacer ver, que no, que son puros grupos atracadores, maleantes. No, este es un conflicto armado. Y cuando nosotros miramos y el escenario internacional está pendiente de Colombia porque es conflicto armado, significa que la paz es posible. Gracias. Gracias, doctor.
Bueno, queremos agradecer a todos los que nos están viendo virtualmente, en especial en la sede Cúcuta, nuestra sede Cúcuta de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por estar atento y estar en esta actividad. Para concluir, 2 minutos, tiene la doctora Astrid Martínez, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Simón Bolívar. Doctora Martínez, adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nos sentimos afortunados, definitivamente. Este espacio con jóvenes que están inquietos, precisamente por la paz. Siempre que nos reunimos, es un granito de arena, pero es un grano de arena bastante grande para la paz. Yo creo que no podríamos cerrar sin dejar de mencionar a una persona que transformó mucho mi vida y mi manera de ver la paz. Y es un profesor de la Universidad de Granada que tuvo la oportunidad de estar acá en Colombia y que desafortunadamente falleció muy prontamente. Y es Francisco Muñoz. Francisco es teórico y plantea lo que conocimos como la paz imperfecta. Pero eso es un nombre. Hay diferentes clases de paz, la paz urbana, la paz total, la paz anhelada, la paz, pero la paz sea contigo, sobre todo al Cristo, que creo que hay que mencionarlo siempre, Gandhi, etcétera, todos estos grandes que a través de la historia, que ustedes la están aprendiendo, pero que también la están viviendo, hacen parte de esta historia, lo han pronunciado, lo mencionan. Francisco Muñoz planteaba, ¿verdad?, de que todos los días la paz va a tener un paso adelante y un paso atrás, es decir, dentro de la imperfección, dentro del conflicto mismo, tenemos que lograr la paz. Vamos a tener noticias, desaliento, desesperanza, pero al día siguiente volvemos, levantamos, nos pintamos la cara de color esperanza y echamos para adelante. Lo importante es que estemos convencidos que tenemos que aportar a esta paz. Agradecer inmensamente a la doctora Rosemary, como lo decía el compañero, es bastante sorprendente, ¿no?, que los gremios estén aquí y que sea precisamente pues la iniciativa de los gremios de hacer estas mesas de trabajo, de este diálogo que es lo que hemos tenido aquí. Entonces, agradecer su presencia, doctora Rosemary, y su sabiduría. De verdad que son muchos años de estar en la presidencia de ACOPE. Sé que está más o menos como desde el 2014, 8, 10 años, y toda la experiencia sé que en unas horas no nos las puede contar. Lo que sí deseamos desde esta casa de estudio, que precisamente tiene como ideal la paz, desde esta casa de estudio, desde esta academia, de que este proceso sea exitoso. Realmente, como lo decía el compañero, lo necesitamos todo. Esta juventud se lo merece y por esta juventud seguiremos transformando. Esta universidad siempre, el programa de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales siempre estará aquí dispuesta cuando usted lo disponga para escucharla, doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, a la mesa principal. Recordarle que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales viene trabajando en forma permanente en temas de derechos humanos, en temas de paz, en temas de armonía, porque todos podemos aportar. Yo me he sostenido en no hablar, pero no quería dejar de pasar la oportunidad. Se habla de muchos temas de paz, pero la paz inicia en nuestros corazones. En mi tesis doctoral yo hablo, respeto la paz total, pero yo hablo de una paz parcial, porque la paz parcial se va construyendo desde nosotros mismos, desde nuestra familia, para conseguirla en todo el país. Quiero dejarles ese mensaje, trabajemos por la paz y la armonía. Tengan todos y todas muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso para ustedes. Feliz día y muchas gracias.